Saludos chicos, en el día de hoy vamos a hablar sobre bulbo raquídeo, también denominada médula oblongada. Vamos a ver que el bulbo raquídeo constituye la porción más caudal o inferior del tronco encefálico. Es esta estructura que aquí estamos viendo. Vamos a observar que la transición de la médula espinal hacia el bulbo raquídeo se produce de manera gradual en su aspecto externo, no existiendo un límite macroscópico preciso. No obstante, hay ciertas estructuras anatómicas que nos ayudarían a distinguir qué es médula y qué es bulbo raquídeo. Entre estos puntos importantes que debemos de tomar en cuenta para saber qué es médula y qué es bulbo raquídeo, tenemos esta estructura que vemos acá que se llama decusación de las pirámides. A nivel de la decusación de las pirámides es donde el tracto córtico espinal, el 90% de las fibras se decusa y forma el tracto córtico espinal lateral, mientras que el otro 10% continúa ipsilateralmente y forma el tracto córtico espinal anterior. Justamente debajo de esta decusación de las pirámides es que tenemos lo que sería médula espinal. De igual manera, otro punto anatómico muy importante que podríamos tomar en cuenta para distinguir lo que es bulbo de médula espinal es el agujero occipital o agujero magno, así como el nacimiento del primer nervio raquídeo. Sabemos que los nervios raquídeos solamente los vamos a encontrar en la médula espinal, 31 pares de nervios, y es justamente el nacimiento del primer nervio raquídeo que nos muestra o nos señala lo que sería el primer segmento medular. Desde ese punto hacia arriba sería bulbo raquídeo. De igual manera, en la cara posterior vamos a observar, cuando estemos hablando de lo que sería la configuración anatómica del bulbo raquídeo, en la cara posterior también algo que va a ayudar a distinguir lo que es bulbo de médula espinal es la formación de una cavidad que es el cuarto ventrículo. Esta cavidad que observamos en el nivel de la cara posterior es algo distintivo de lo que sería el bulbo raquídeo. Vamos a ver que en la cara anterior del bulbo raquídeo, a nivel de la línea media, vamos a tener una fisura denominada fisura media o fisura mediana anterior, que es la continuación de la misma fisura media o fisura mediana anterior que habíamos visto en la médula espinal. A ambos lados de esta fisura vamos a tener estas dos estructuras voluminosas que se alzan a ambos lados de esta fisura, que son las pirámides vulvares. Las pirámides vulvares se forman cuando el tracto córtico espinal desciende del puente hacia el bulbo raquídeo. En el puente, las fibras del tracto córtico espinal vienen separadas, debido a que las fibras transversales del puente la dividen y hacen que se convierten en múltiples haces de fibras separadas, y cuando descienden al bulbo raquídeo vuelven otra vez a compactarse y forman lo que serían las pirámides vulvares. Inferior a esto vamos a tener lo que sería la decusación de las pirámides, que es donde este tracto córtico espinal se decusa, ya dijimos 90%, formando el tracto córtico espinal lateral, y el otro 10% continúa ipsilateralmente formando el tracto córtico espinal anterior. Posterolateral a las pirámides, entonces tenemos lo que serían las olivas vulvares. Las olivas vulvares, justamente si hacemos un corte a nivel de las olivas vulvares, lo que vamos a encontrar son los núcleos olivares inferiores que dan esta forma así ovalada. Por delante de la oliva vulvar vamos a tener un surco, que es el surco preolivar, y por detrás de este tenemos otro surco que sería el surco retroolivar. Es justamente a nivel de estos surcos, el surco preolivar y el surco retroolivar, que vamos a encontrar lo que sería el origen aparente de 4 pares craneales. Decimos origen aparente porque es el lugar donde estos pares craneales adoptan una forma física visible, debido a que su origen real son unos
ganglios, unos núcleos de sustancia gris, cuyos axones, ¿verdad?, salen, se unen y le dan forma física al nervio. En el caso del surco preolivar, que está por delante de la oliva, vamos a encontrar el origen aparente del 12º par craneal, nervio hipogloso. En el surco retroolivar, ¿verdad?, por detrás de la oliva, de arriba hacia abajo, vamos a encontrar el origen aparente de 3 pares craneales. El 9º par craneal, que es el glosofaringio, el 10º par craneal, que es el vago, y el 11º par craneal, que es el nervio espinal o nervio accesorio. Aquí podemos observar también en este corte anatómico cómo el bulbo raquídeo, que es la parte más caudal del tallo cerebral, por debajo dijimos que delimita con lo que sería la médula espinal y por arriba delimitaría entonces con lo que sería el puente. El punto que divide el bulbo raquídeo del puente se denomina surco bulbo protuberancial. Surco bulbo protuberancial. Entonces, vamos a ver lo que sería la fisura media o fisura mediana anterior, la decusación de las pirámides. Estas serían las pirámides y estos serían las olivas vulvares. Muy importante. Surco bulbo protuberancial. Esto es el agujero ciego, también denominado obex. Las pirámides vulvares a ambos lados de la fisura. Decusación de las pirámides. Aquí lo vemos nuevamente. Y aquí tenemos lo que sería la oliva vulvar. Y podemos observar cómo por delante tenemos un surquito, que es el surco preolivar, y por detrás otro surquito más, que es el surco retroolivar. Aquí en este corte podemos observar, aquí se ve la cavidad que yo le mencionaba anteriormente, que es el cuarto ventrículo, algo característico que lo vamos a encontrar en la cara posterior. Y esta sería, ¿verdad?, la oliva vulvar. Este sería el surco retroolivar. Y de arriba hacia abajo vamos a encontrar, ¿verdad?, lo que sería el 9º par craneal, que es este que estamos señalando. 9º par craneal. Este sería el nervio vago, 10º par craneal. Y este sería el nervio espinal o accesorio, que es el 11º par craneal. Este que estamos viendo acá, ¿verdad?, sería el que estaría en el surco preolivar por delante de la oliva, que es el 12º par craneal, nervio hipogloso. Nervio vago, nervio espinal o accesorio y el nervio hipogloso, que vuelvo y repito, esta no es la mejor vista porque habría que verlo por la cara anterior. Entonces, ya pasando a lo que sería la cara posterior de lo que es el bulbo raquídeo o médula oblongada, vamos a ver que algo característico en esta es la aparición o formación de esta cavidad, el cuarto ventrículo. Si se dan cuenta, tiene forma de rombo y por eso se llama fosa romboidea. A nivel de la misma línea media, en la cara posterior del bulbo raquídeo, tenemos un surco medio o surco mediano posterior, que se continúa, ¿verdad? Es el mismo surco medio, surco mediano posterior que teníamos en la médula, que se continúa también en este nivel. Lateral a este surco, entonces vamos a encontrar lo que serían el tubérculo de Gracil y el tubérculo cuneiforme. Si hacemos un corte transversal a este nivel, internamente tendríamos el núcleo de Gracil y el núcleo cuneiforme. Recuerden que también se le denominan núcleos de Gol y de Bordage. Entonces, vamos a ver que así como en la cara anterior teníamos un punto límite entre lo que sería el bulbo y el puente, que era el surco bulbo protuberancial, en la cara posterior entonces lo que nos va a ayudar a delimitar lo que es bulbo de puente son las estrías medulares. Estrías medulares. Formando los recesos laterales del cuarto ventrículo vamos a tener estas tres estructuras que son los pedúnculos cerebelosos, los cuales son tres. Uno inferior, pedúnculo cerebeloso inferior, que une el bulbo raquídeo con el cerebelo.
el pedúnculo cerebeloso medio, que une el puente con el cerebelo, y el pedúnculo cerebeloso superior, que une el mesencéfalo con el cerebelo. De igual manera, en el piso del cuarto ventrículo, en la porción correspondiente a lo que sería el bulbo raquídeo, vamos a encontrar 4 estructuras sobresaliendo a este nivel, y son los denominados trígonos. Tenemos los trígonos del hipogloso, que corresponde a el punto donde se encuentran los núcleos del nervio hipogloso, ¿verdad? Que ese sería su origen real. Y tenemos los trígonos del vago, donde vamos a encontrar uno de los núcleos motores que tiene el nervio vago, ya que tiene 2 núcleos, uno visceral y otro somático o para musculatura estriada. Esto es en cuanto a las estructuras importantes que vamos a encontrar en la cara posterior. De igual manera, aquí vemos un corte anatómico, ¿verdad? Fosa romboidea, muy importante. Ese es el cuarto ventrículo. Ahí estamos observando lo que sería el piso del cuarto ventrículo. Tenemos esta estructura que se llama velo medular superior, que en conjunto con la tela coroidea y la porción más anterior del cerebelo forman el techo del cuarto ventrículo. Aquí tenemos este agujerito que se denomina obex, que es el punto de apertura de lo que sería el conducto central medular o conducto ependimario hacia lo que sería el cuarto ventrículo. En la línea media, lo que sería el surco medio, surco mediano posterior, y aquí tendríamos los tubérculos de Gracil y tubérculo cuneiforme. Aquí lo podemos observar, tubérculo de Gracil, tubérculo cuneiforme. Ahí lo podemos ver. Tubérculo Gracil, tubérculo cuneiforme. Velo medular superior. Y aquí tenemos lo que sería el obex. Entonces, para estudiar lo que sería la configuración interna del bulbo raquídeo o médula oblongada, tendríamos que hacer 3 cortes a nivel de lo que sería el bulbo raquídeo. El primer nivel se encontraría a nivel de la decusación de las pirámides, ¿verdad? Que es la denominada decusación motora, que es esto que estamos viendo aquí. Otro corte a nivel de la decusación sensitiva o decusación del olenisco, que es esta que estamos viendo aquí. Y el otro se haría a nivel de lo que sería los núcleos olivares inferiores, que es a nivel de las olivas vulvares. Entonces, vamos a ver que lo que sería el bulbo raquídeo, para poder estudiar su configuración interna, aparte de estos 3 cortes que ya mencionamos, también debemos de ver que este se va a subdividir en 2 sectores, o más bien son 3, lo que vamos a hacer enfoque principalmente en 2 de ellos. Se puede dividir en un sector aferente, un sector eferente y un sector intercalado. Solamente vamos a hablar de lo que sería el sector aferente. Vamos a ver que lo que sería el sector aferente o sector sensitivo del bulbo raquídeo va a estar dado por los núcleos sensitivos del 9º y 10º par craneal. 9º y 10º par craneal, dígase glosofaringio y el nervio vago. Vamos a ver que los núcleos sensitivos de estos 2 pares craneales se encuentra situado en el agujero rasgado posterior a nivel de la base del cráneo, donde también nace lo que sería la vena yugular interna, y este agujero rasgado posterior también puede adoptar este nombre. Vamos a ver que las neuronas aferentes o sensitivas de estos 2 ganglios son de tipo monopolar. En el caso del nervio glosofaringio, el área de inervación sensitiva, o de donde va a captar la información sensitiva, van a ser de la caja timpánica, la trompa de Eustaquio, piel de conducto auditivo externo, las amígdalas y tercio posterior de la mucosa de la lengua. Vamos a ver
que el nervio glosofaríngeo también, su parte sensitiva, emite unos ramos que van hacia lo que sería el plexo pericarotidio, que termina en a nivel de unos receptores viscerales muy importantes, a nivel de lo que sería el seno carotidio, que serían lo que serían presorreceptores y quimiorreceptores a este nivel. También vamos a ver que parte de las ramas de este nervio glosofaríngeo van a terminar en lo que sería el tercio posterior de la lengua, a nivel de unos receptores especializados denominados papilas gustativas, que tienen una disposición de V, captando todo lo que sería el aspecto relacionado con el gusto en este tercio posterior de la lengua, dado que el tercio anterior va a estar inervado por otro par craneal que vamos a ver más adelante. En el caso del nervio vago, la parte sensitiva, ¿verdad? La información que va a recibir proviene de lo que sería la dura madre circundante o vecina ahí a lo que sería el agujero raqueado posterior, también de lo que sería el pabellón de la oreja y parte de la piel del conducto auditivo externo. Vamos a ver que de igual manera recibe algunas ramas sensitivas que provienen de la mucosa faríngea, de la mucosa laríngea y de la epiglotis. Este nervio también emite un ramo cardíaco superior que inerva quimiorreceptores y presorreceptores de lo que sería el callado aórtico, y continuando su recorrido a través del tórax y del abdomen va a ir formando también plexos viscerales para la inervación de dichas vísceras. Entonces vamos a ver que los axones de estas neuronas se dirigen hacia lo que sería el bulbo raquídeo, formando así lo que sería la rama sensitiva que penetra hacia el bulbo por lo que sería el surco retroolivar, contactando también con lo que sería la rama motora que sale del bulbo raquídeo. De igual manera, importante, ¿verdad?, que a nivel de la decusación de las pirámides, ese corte que hicimos ahí, vamos a encontrar lo que sería el tracto córtico-espinal, ¿verdad?, donde los haces de fibras, el 90% se decusa formando el tracto córtico-espinal lateral, mientras que el otro 10% continúa ipsilateralmente formando el tracto córtico-espinal anterior. En cuanto al sector de lo que sería la decusación sensitiva o decusación de los leniscos, recuérdense que aquí tenemos los núcleos grácil y núcleo cuneiforme. Decíamos que a nivel de estos núcleos grácil y núcleo cuneiforme era que se iba a encontrar la segunda neurona de lo que sería la vía propioceptiva consciente, viajando información de lo que serían miembros inferiores, ¿verdad?, propiocepción de miembros inferiores hacia lo que sería el núcleo de grácil, y del núcleo cuneiforme lo que se estaría captando es propiocepción de miembros superiores. Decíamos que es aquí a nivel del bulbo raquídeo donde los axones de esta segunda neurona se decusan, ¿verdad?, formando las denominadas decusación de los leniscos, o también denominadas fibras arcuatas o fibras arqueadas. Por eso es que se le denomina lo que es decusación sensitiva o decusación de los leniscos. En este corte, importante que vamos a ver lo que sería el núcleo motor del 12º par craneal, que es el nervio hipogloso, este que tenemos aquí, a ambos lados de lo que sería el conducto central medular ependimario, ¿verdad?, que el agujerito que llega acá hacia el bulbo raquídeo se denomina ovex, porque hace apertura hacia el cuarto ventrículo. Entonces vamos a ver que este núcleo que forma el nervio hipogloso, este es el origen real, es un núcleo motor puro. Por ende, su inervación va a ser de tipo eferente. Entonces vamos a ver que este núcleo, los axones de estas motoneuronas se dirigen ventralmente a cada lado de lo que sería la cavidad ependimaria, como ya les mencionaba, y los axones de estas motoneuronas se dirigen ventralmente, salen por el surco preolivar, por delante del oliva,
para constituir ya lo que sería el origen aparente del nervio hipogloso, porque aquí los axones se compactan y le dan forma física a este par craneal. Y después de un corto recorrido a nivel de lo que sería el espacio subaracnoideo, perforan la dura madre y salen del cráneo por los agujeros condiloideos que se encuentran a ambos lados de los cóndilos del occipital. De esta manera, este nervio hipogloso, como nervio motor somático puro, recorre la región superior del cuello para alcanzar así lo que sería la base de la lengua, donde se distribuye formando unidades motoras en los diferentes músculos de este órgano, inervando así lo que serían las fibras musculares intrafusales de los usos neuromusculares de la lengua. Es decir, que van a inervar la musculatura de la lengua. Entonces, para ponerle un ejemplo, si yo tengo un paciente que a la hora de yo examinarlo, ¿verdad? Tuviese una lesión del nervio hipogloso del lado derecho, cuando le digo que saque la lengua, vamos a ver cómo la misma se va a dirigir hacia el lado izquierdo. Y esto se debe a que el nervio hipogloso del lado derecho, al estar paralizado, no lleva inervación a la musculatura de lo que sería la porción derecha de la lengua, y el área izquierda, que es la que está inervada y los músculos tienen tono, es decir, al tener más fuerza, arrastran la lengua hacia el lado sano. Entonces, de ahí podemos detectar de que el paciente tiene una parálisis de lo que sería el 12º par craneal. Entonces, vamos a ver que también el 11º par craneal, que es el nervio espinal o accesorio, es un nervio motor que va a estar conformado por dos raíces. Una raíz que proviene de los primeros segmentos cervicales y otra que proviene de un núcleo a nivel del bulbo raquídeo. Ambos se unen y parte de estas ramas van y hacen sinapsis con lo que sería el nervio vago, y los demás se van a encargar de inervar lo que serían el músculo trapecio y el músculo esternocleidomastoideo, para mencionar los de mayor importancia en cuanto a la inervación de este par craneal. Entonces, al examinar el paciente, si yo tengo una lesión del nervio espinal o accesorio, vamos a ver que cuando trato de levantar el hombro, se me va a dificultar, no voy a poder levantarlo, así como que voy a tener también dificultad para la lateralización del cuello. También, al músculo esternocleidomastoideo no tener tono, vamos a ver un hundimiento en la región anterior del cuello muy importante. Entonces, en cuanto a los nervios glosofaringio y vago, vamos a ver que estos núcleos, ambos, tienen dos núcleos motores. Un núcleo anterior, también denominado núcleo ambiguo, y un núcleo posterior que tiene que ver más que nada con inervación de tipo visceral. Entonces, vamos a ver que en el caso del nervio vago, tiene dos voluminosos ganglios de lo que serían de inervación motora. Son dos grandes columnas, y vamos a ver que estos núcleos, en el caso del núcleo ventral o anterior, está constituido por motoneuronas de tipo alfa y tipo gamma, cuyos axones se van a distribuir a lo que sería la musculatura estriada de la faringe y la laringe. Siguen un recorrido constituyendo ramos motores somáticos, y vamos a ver que este se va a encargar de inervar esa musculatura estriada. Ya lo que sería el núcleo dorsal o núcleo posterior está constituido por motoneuronas de tipo visceral, preganglionares parasimpáticas, cuyos axones forman una parte muy importante del nervio vago, que van a dar inervación motora preganglional y visceral a nivel de todo lo que serían las vísceras cervicales, torácicas y abdominales, contribuyendo así a la formación de varios plexos nerviosos
muy importante para la inervación de esas estructuras a nivel de esas cavidades. Un ejemplo de esto, tenemos lo que serían plexos que van a dar inervación a lo que sería el sistema cardíaco, pulmonar. También tenemos lo que sería el plexo solar, el plexo mesentérico. Y vamos a ver cómo fibras preganglionares terminan haciendo sinapsis con una segunda neurona a nivel visceral, que también tienen que ver con la inervación parasimpática, que se encuentra en las paredes de los órganos que van a inervar, o sea, en la adventicia de los vasos, a nivel de la adventicia de los vasos, a nivel del pericardio, sobre todo de lo que sería el pericardio visceral, tejido peribronquial, ganglios intramurales del intestino, entre otros. En el caso del núcleo del glosofaringio, el glosofaringio también tiene dos columnas que son una ventral o anterior, que es una continuación también del núcleo ambiguo, y una dorsal o posterior. Vamos a ver que este núcleo ventral es una continuación más superior, es decir, hacia arriba, de lo que sería el núcleo ambiguo del vago, y también está constituido por motoneuronas de tipo alfa y de tipo gamma. Y estas van a inervar músculos estriados, sobre todo de lo que serían las porciones superiores de la faringe, especialmente lo que sería el velo del paladar principalmente, y el otro núcleo dorsal, que es una continuación del núcleo dorsal del vago, ¿verdad? Vamos a ver que también algunos autores lo denominan como núcleo salivador inferior, porque las motoneuronas viscerales de este núcleo son también de tipo parasimpático preganglionares y van a alcanzar lo que sería el ganglio óptico a nivel de la fosa parotidia, donde van a hacer sinapsis con la segunda neurona motora visceral parasimpática, que va a inervar lo que sería la parótida. De ahí su nombre de núcleo salivador inferior. Entonces, chicos, eso era lo que teníamos pautado para el día de hoy en cuanto a lo que se refiere al bulbo raquídeo. Espero que hayan podido entender. Y el siguiente tema sería puente de Barolio.